Bueno, yo soy Bárbara Millán, soy afincada aquí de Jutepec, aunque mi origen es chilango. Soy de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y soy de la red de feminismos descoloniales, que yo creo que por eso estoy aquí invitada. Invitación que agradezco mucho, porque nuestra red es una red de académicas que quieren tener una incidencia social, que quieren participar, que lo hacen a su manera desde donde cada quien está, y que bueno, este espacio nos interesa mucho de consolidarse. Creo que nos interesa mucho participar a toda la red, ¿no? Entonces no solo soy yo, sino que somos varias compañeras y compañeros que estamos en ese proyecto. Pues yo creo que algunos puntos en la convocatoria, que es como que los cambios de pensamiento crítico. Yo creo que lo primero es pensar si lo que nos propone la invitación a pensar a la hidra capitalista como una hidra que se ha transformado y que se transforma continuamente, y que entonces el pensamiento crítico tiene que responder a esos cambios también. Un poco con lo que terminaba ahorita Pietro en el seminario semillero de mayo. Los compañeros y las compañeras lo que nos pedían era generar conceptos, generar registros de lo que está sucediendo, porque de repente no sabemos. Y en ese punto creo que la información es vital, y que muchos grupos como Geocomunes, que es un grupo que yo también conozco, y otros se dedican a eso, a hacer mapas, a saber, a hacer mapas, a hacer claro cómo está pasando lo que está pasando, quiénes son, dónde intervienen. Por ejemplo, Geocomunes es cuáles son las minas, pero también en el seminario zapatista en mayo varios colegas presentaron mapas que son muy ilustrativos, porque son mapas que nos hacen ver cómo los territorios afectados son territorios donde primero lo que hay que hacer es destruir las comunidades que viven ahí, desplazar a las poblaciones, para después intervenir de manera más fácil en lo que sea que haya que intervenir, una mina extractiva, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los requerimientos que nos está planteando este cambio de la hidra. O sea, sí tenemos que saber cómo se mueve, hacia dónde va y cómo lo hace en términos sociales y políticos. Creo que el pensamiento crítico ha cambiado también, no sé si todo, pero creo que hay una gran impronta por pensar que los cambios, como lo formula Pietro, la raíz del hombre es el hombre mismo, diría Marx. Bueno, nosotras diríamos, la vida cotidiana tiene que reflejar esto que llamamos una transformación radical de cómo vivimos, ¿no? Entonces, pensamos también mucho que no podemos estar pregonando transformaciones que no tratamos de aterrizar en nuestra vida, en nuestro pequeño ámbito, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces ahí pensamos de manera muy radical, ya que estoy hablando de toda la red, pues si lo decimos de manera muy pomposa, sería así, que es lo descolonial, cómo nos descolonizamos, ¿no? Pero de manera mucho más sencilla es cómo nos tratamos unos a otros, unas a otras, cómo elaboramos reflexivamente nuestras cadenas de subordinaciones. Todas estamos en una cadena donde pues yo tengo más poder que mi compañera, que mi colega, que la gente que trabaja para mí. ¿Cómo reflexionamos esto y cómo llevamos esto a una crítica que implique también transformar desde ahí, desde ese núcleo? Una compañera, alguien que tuvo la experiencia de ir a la escuelita zapatista, regresó después, se acuerdan que después hubo muchos conversatorios como este de, bueno, qué nos había pasado en la escuelita. Y a mí me impresionó mucho esta colega que dijo, pues yo lo que entendí es que yo era el capitalista de mi casa, yo era el Estado,
yo trataba a mis hijos así y así y así. Y entonces lo que entendí fue eso y ahorita lo estoy modificando. Entonces yo creo que por ahí va la radicalidad del momento de lo político que hoy estamos viviendo, ¿no? Pero no quiero decir con eso que ahí se acabe la acción que demanda para nosotros los cambios de la hidra. O sea, por supuesto sí, hacernos cargo de un cambio de subjetividad política implica desde qué consumo, dónde compro, a quién le compro, desde ahí hasta esto que les cuento, cómo trato a mis hijos y cómo trato con mis compañeros de trabajo. Eso es, y son muchos ámbitos, y los vamos encadenando, no es nada más yo, mi vida privada está en un mundo común, ¿no? Entonces, ahí también creo que el ejemplo que nos dan los zapatistas puede ser inaccesible si lo pensamos como es que entonces necesitamos una comunidad, un territorio que defender para ejercer esa autonomía. Pero si lo trasladamos a nuestras vidas fragmentarias, pero interdependientes, ¿sí? Es importante esto, podemos salir de esa soledad ejerciendo estos gestos, el trato. Yo esto lo aprendí mucho de una autora catalana que se llama Marina Garcés, que tiene un librito que se llama Mundo Común, y creo que eso es vital, porque y ella no es feminista, pero mucho de lo que las feministas han dicho desde sus orígenes, esta idea de que lo privado es público, creo que se puede entender también como dónde empieza la política. La política está allá afuera, son los que nos representan, es la manera de intervenir en público, o la política es creación de nosotros mismos en nuestros pequeños ámbitos. Y yo voy por esta segunda. Y claro, ahí no les voy a recetar toda la deriva de género y toda la cuestión de lo masculino femenino, pero no puede estar subordinado, no es algo que viene después, es algo que va junto. Entonces, creo que en ese sentido nuestras orientaciones deben de ser, una vez que ejercemos esta noción de lo político, cómo acceder a que nuestra resistencia, un poco Pietro decía, la movilización social, las marchas, duren más, sean más que ese momento expansivo donde estamos todos juntos y decimos cosas y por supuesto que tienen un efecto político hoy día. No es lo mismo ir unos poquitos a la marcha de mañana que ir cientos y miles. Yo recuerdo las marchas del 94 y fueron, yo creo, nos cambiaron a todos los que vivimos ahí. Y de alguna manera el zapatismo ha sido sabio en poder hacer poder ir dando esa experiencia a generaciones que no necesariamente estuvieron ahí, ¿no? A los más jóvenes. Entonces, ahí es donde yo pienso que tenemos un reto fundamental. Los zapatistas nos dicen, organícense, ¿no? Lo importante no es si votan o no votan, lo importante es que se organicen, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que sí tenemos que trascender una noción de política que nos amarra mucho a las elecciones, a lo que implica ese proceso, ¿sí? Realmente dejar esto en un segundo plano, y no estoy diciendo no votar, ¿no? Sino dejar esto en un segundo plano. ¿Qué quiere decir? Pues posicionar la necesidad de vincularnos. Yo creo que en México hay una situación muy grave en términos de lo que el Estado hace cotidianamente, en términos de cómo eso que hace el Estado es reflejado a la sociedad por los medios de comunicación. O sea, creo que estamos perdiendo muy rápidamente el poquito respiro que teníamos de medios críticos, medios de comunicación, ¿no? Masivos, críticos y de posibilidad de respuesta. Pero al mismo tiempo creo que estamos en un momento donde la gente se organiza mucho en cada lugar, en cada comunidad, en cada esfera.
Y creo que lo que nos falta es como esa red de redes, esa vinculación de grupos diversos que se han organizado por X y que podemos coincidir en cosas fundamentales y que no lo estamos haciendo, o sea, que lo estamos haciendo de manera dispersa, creo. Entonces yo creo que esta es otra idea, yo creo que lo político implica un grado de violencia. ¿En qué sentido? Creo que la hegemonía, o sea, lo que hoy es naturalizado, lo que pasa, lo que se dice que pasa, nos ejerce violencia. Nos ejerce violencia porque trata de imponer una visión de las cosas. Por ejemplo, analicemos Ayotzinapa, ¿no? Muy poquito tiempo pasó para que se pudiera posicionar el significado, el sentido de fue el Estado. Pero antes de eso, si me recuerdan ustedes, todo era son narcotraficantes, hubo algo ahí, o sea, esta noción de que las víctimas son responsables de lo que les pasa, ¿no? Que es algo que conocemos muy bien también por las muertas de Juárez y toda esta explicación que da el Estado, pero que recoge la sociedad. Entonces, de esa violencia estoy hablando. Entonces, nuestra meta es cambiar ese discurso, cambiar esa significación de las cosas. Y ahí está nuestra violencia. Si nosotros, quiero decir todos, todas, no somos capaces de articular un discurso cada vez más visible, que impida esa naturalización, que ponga siempre el dedo en la llaga, y creo que Ayotzinapa lo está haciendo, con toda su problemática, pero creo que en Ayotzinapa lo que está pasando fue el Estado, la verdad histórica no está ahí, ya tenemos otra verdad, no hecha por mexicanos, no necesitamos que la señora Wallace venga y nos diga no sé qué, no necesitamos otra comisión legislativa que haga la investigación, ya está hecha, y lo que sí necesitamos es que se castigue a los responsables. Y los únicos que no han venido a testificar es el ejército. Y para lo del ejército no solo está Ayotzinapa, sino Tlaxcala y todo lo que está pasando. Entonces, si nosotros no logramos vincularnos para poder hacer de esa formulación discursiva, de esa verdad, una verdad que entre a contestar la otra, no vamos a poder presionar, no vamos a poder dar un paso importante en qué, en desestructurar cómo hoy se estructura la impunidad en México, cómo hoy no tenemos un caso resuelto desde Aguas Blancas y podemos hacer la genealogía que está haciendo. Hay grupos que se dedican a hacer esa genealogía y decir por qué desde Aguas Blancas lo que opera con el Estado es igual que lo que operó en Ayotzinapa. Entonces, yo creo que todos esos cabos sueltos los tenemos. Hay información, hay grupos que lo están haciendo. No solo de lo que ya pasó, sino de lo que está por pasar. O sea, toda esta lógica de intervención de un Estado que, por supuesto, no nos peleemos en las caracterizaciones, ¿no? Pero, digamos, sí tratemos de dejar claro que el Estado hoy cambió, por supuesto que cambió. El Estado de México, el Estado mexicano, pues, ¿cuándo fue la última vez que ustedes pudieron pensar que el Estado respondía a un proyecto nacional, a un proyecto soberano, a un proyecto intelectual, ¿no? Que podía hacer honor a su trayectoria? Ya llevamos un buen rato en que eso se ha ido evanesciendo, ¿no? Si el embajador de Londres puede tranquilamente salir y decir que festejemos a Porfirio Díaz y a Emiliano Zapata el día de la independencia y no le pasa nada, el señor sigue ahí, pues estamos hablando de un Estado que no solo compra las elecciones,
reprime opositores, está asediado por el narco, está en colusión con el narco, sino que tampoco tiene respuesta a estas cuestiones como mínimas que sí, hubo un momento quizá de oro del Estado mexicano donde esas cosas no podían pasar desapercibidas, ¿no? Entonces, sí, el Estado es ese, fue el Estado, es el Estado el que está atrás de todo esto. Pero el Estado no es este ente abstracto, el Estado en cada acto es concreto y en cada espacio hay que enfrentarlo también con una concreción. Y yo digo, nuestra concreción debe ser organizativa y discursiva. Tenemos que nombrar las cosas que permitan desnaturalizar lo que hoy vivimos, ¿no? Para mí el ejemplo fue la noción de fue el Estado cuando sucedió lo de Ayotzinapa. Fue una guía, fue una comprensión del movimiento social, de lo que ahí estaba operando. Y hoy se vuelve a querer desdibujar, ¿no? Con que si el quinto cañón, que si esto, que lo... Ok, pero entonces volvamos a posicionar dónde está la responsabilidad del Estado. Yo creo que si las marchas no solo fuesen movilizaciones multitudinarias, sino también frases fuertes que orientaran a la opinión pública, que los medios de comunicación tuvieran que recoger, ¿no? Estaríamos pues trabajando en eso, en esa desestructuración de un pilar, que es el pilar de la impunidad, y de que México es el país donde todo puede pasar, porque no pasa nada. No hay consecuencias, ¿no? Entonces, esta idea que yo estoy diciendo puede ser, digamos, la metáfora que podemos usar es la idea del paro. Las cosas pasan y siguen pasando. Cada noticia nos horroriza más que la otra, ¿no? Después de Ayotzinapa, ¿cuántas cosas más se han ido acumulando? Y ese es como un continuo, que si no paramos, que si no hacemos eventos como estos, lo que están haciendo en Filosofía y Letras, lo que en muchos espacios están haciendo, pero nos articulamos. O sea, lo que fue muy bonito en Ayotzinapa es que la acción fue global y que fue, que paró, o sea, paró al gobierno, desestructuró la verdad histórica. A lo mejor hubiéramos querido ver más, que cayera en la cabeza del procurador, bueno, pero lo que sí ha pasado es que el gobierno no puede sustentar su versión de los hechos. Entonces, yo creo que esa es una estrategia. Creo que lo que tenemos que hacer, si nos vamos a organizar como red de redes, que era la propuesta del compañero, es buscar esa manera de nombrar las cosas que puede interrumpir el continuum de la violencia que vivimos. Señalar los responsables, exigir consecuencias. Eso implica mucha chamba, ¿no? Porque hoy sabemos que, por ejemplo, hay consulta popular para las comunidades cada vez que se tiene que implementar un megaproyecto. Sí lo hay, ¿no? Pero ¿cuándo se hace? ¿Cómo? ¿Cuáles son los candados? Entonces, la verdad es que sí implica no solo información, sino mucho conocimiento de cómo hacer presión, cómo hacer el frente y la resistencia con los elementos que ya tenemos, porque sí tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que el llamamiento zapatista de mayo fue un poco el ejemplo que nos ponían es, pues no se duerman como se durmió el ratón de la milpa, ¿no? Porque va a llegar el milpero y nos va a matar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues encontremos formas de organización cada vez más fuertes, más articuladas. Yo pienso que nuestro gran déficit es que hay muchos esfuerzos, muchos grupos, mucha indignación, mucha organización social, pero no hay articulación. ¿Qué nos puede articular? Buscar un discurso que irrumpa y que interrumpa. Esas son mis primeras ideas. Muy bien.
Claro.